Siniestros, bienvenidos un día más a mi canal. Creo que es hora de empezar como una nueva fase en el canal y nada mejor que hacer la tercera y creo que va a ser la última parte de qué es ser gótico. Y es que ya sabéis que cada cierto tiempo retomo este vídeo y le doy una vuelta para añadir, quitar cosas, porque bueno, a lo largo de los 10 años que llevo en YouTube, pues la verdad que no he sido muy constante con el canal. Subía una vez al mes un vídeo, cada 3, cada 5, y la verdad que muchas veces no me ubicaba en las cosas que decía o me dejaba cosas, así que voy a intentar compactarlo todo. Este vídeo lo podéis complementar con todas las listas de reproducción que hay en el canal, sobre todo la de subcultura gótica, donde viene una guía de las diferentes ramas artísticas de la subcultura gótica, donde bueno, puedes coger artistas y tendencias para ver cuál es la que más te gusta. Al igual que también te recomiendo subestilos góticos, la lista de reproducción, pues para que veas pues los diferentes subestilos, o que incluso puedes crear el tuyo propio combinando aquellas cosas que a ti más te gustan junto con la subcultura gótica. Y nada más, vamos a comenzar. Lo mejor de la subcultura gótica es que actualmente es un movimiento totalmente individualista. Pero bueno, ¿cómo surgió la subcultura gótica? Bueno, creo que todos ya lo sabéis porque aquí se han hecho varios vídeos al respecto. Se juntó cierto productor musical y estaban hablando pues de esta música oscura que se creaba dentro de la ambientación de una novela gótica y que por supuesto al tener este tipo de ambientación pues que se podía llamar rock gótico. A partir de ahí, ¿qué fue lo que pasó? Pues que se cogió el cine más clásico, como por ejemplo Nosferatu, o por ejemplo cine más moderno como El Ansia, para crear, digamos, esta estética y ambientación que sería lo que marcaría el rock gótico. Si bien la escena musical fue esa y fue a partir de finales de los 70, aunque se considera más bien principios de los 80, luego la subcultura se fue ampliando mucho más, porque al final, si bien fue un movimiento musical que surgió en la disconformidad de que no había un movimiento que se sintieran representados los góticos, porque estaba el punk, que era muy rebelde, pero como que el gótico era mucho más introspectivo, más nostálgico y no tenía esa, digamos, ansia de ser un colectivo que se moviera de forma organizada, ni tampoco tan rebelde ni tan reivindicativo. De hecho, en un principio habría como 3 subculturas, que eran Death Rock, los Death Rockers, y Dark Wave, los Dark Wavers. Al final se unieron y se creó pues la subcultura gótica. Si bien es cierto que claro, una vez que crece la subcultura, pues empiezan a dar cuenta las personas pues que estas canciones que tiraban mucho de cine clásico estaban basadas en su gran mayoría en literatura, y esta literatura era la literatura gótica. Por lo tanto, obviamente, bajo mi punto de vista, y creo que en la actualidad es totalmente así, para pertenecer a la subcultura gótica pues no basta con que escuches rock gótico, dark wave o death rock, porque de hecho tienes que saber más bien de dónde viene pues precisamente esas canciones y esa reivindicación, o por qué el dark waver tiene esa estética en particular, o por qué hay subestilos tan marcados como el gótico romántico, el cibergót o el victoriano. La subcultura gótica no solo está alimentada, como os digo, por la literatura, que a su vez se nutre la música de ella, sino también por todo el tipo de disciplinas artísticas, que como os digo aquí tenéis una guía de todas ellas. Y es que la subcultura gótica pasa por cómic, por pintura, escultura, baile, cualquier expresión plástica. Así pues, como os digo, el gótico tendría todas sus expresiones y hoy en día la subcultura gótica se nutre de todas de ellas. Por lo tanto, es bastante normal que tú como gótico, pues, ¿qué es para ti ser gótico? Normalmente vas a decir que forma parte de tu vida y que es parte de tu forma de ser. ¿Y por qué? Pues porque lo forma totalmente el conjunto de cosas que a ti te gustan, es decir, aquellas conjunto de cosas que te gustan y que forman parte de tu personalidad. Por lo tanto, sí, es parte de tu persona. Porque es verdad que a los góticos pues les suele gustar la novela gótica. De hecho, para mí, un gótico que no lee o que no tiene esa cultura, para mí directamente no puede ser gótico, porque no sabes ni siquiera dónde vienen las canciones que están cantando tus grupos. Así que normalmente te va a decir eso, que le gusta el cine clásico, el cine de terror, le gusta la literatura gótica, la literatura de terror, le gustan escritores como Poe, como H.P. Lovecraft, Anne Rice, Sheridan Le Fanu y todos aquellos escritores que conforman la literatura gótica. Pero también te va a decir que le encantan las catedrales góticas, que le encanta ese tipo de arquitectura tanto neogótica como gótica, y te va a decir por supuesto que le encanta el victoriano. A la mayoría de góticos por supuesto también le gustan los cementerios, no solo porque son lugares tranquilos y que se respira paz, sino también, como os digo, por el tipo de esculturas y de estética que tiene el cementerio. También van a ser muchos muy apasionados de la moda, y seguramente si no tienen un subestilo gótico concreto o no se pueden permitir comprarse cierta ropa más cara, pues sí que es verdad que vamos a notar que la mayoría de los góticos visten de negro. Si bien es cierto, ser gótico, la verdad
verdad, hoy en día no tienes que vestirte como tal. ¿Qué ocurre? En sus inicios era muy importante la estética porque era la forma que tenían los góticos de destacar y que así cobrara realmente sentido su movimiento. En la actualidad no solo pues carece de sentido porque entre la misma comunidad ya se sabe quiénes son góticos y no simplemente por los conocimientos que tienen, sino que también es cierto que a la hora pues de un instituto, de un colegio, de un trabajo, pues tú no puedes ir vestido como gótico porque las normas de etiqueta que tienes cuando trabajas en cierto sitio pues no puede ser. La verdad yo tengo suerte en ese sentido porque como maquilladora es que mi uniforme literalmente en mi trabajo es un kimono negro, así que no tengo ningún problema, voy de negro en todas partes. Y luego también es cierto que al ser maquilladora pues digamos que cuanto más llamativa vaya en cuanto a maquillaje y pelo, pues mucho mejor es para mi trabajo, sobre todo yo que trabajo en un sitio que específicamente se dedica a, digamos, el estilo alternativo. Pero si no tienes uno de esos trabajos, la verdad es que te imposibilita bastante el ir como te gustaría vestido y tienes que elegir pues cosas mucho más simples. De hecho, por eso luego empiezan a surgir su estilo es mucho más sencillo. Pero lo bueno de la subcultura gótica es que cada persona es su mundo. Y lo bueno que tiene es que no hay un movimiento político que lo defina, por lo tanto puede ser de derechas, de izquierdas o apolítico, ni tampoco hay una religión que te defina, así que puede ser de nuevo ateo, agnóstico o seguir el tipo de religión pues que más acorde vaya a ti. La verdad es que eso no tiene nada que ver. Y tampoco es cierto pues que los góticos tengan que ser eruditos. Sí que es verdad que se exige, o por lo menos se plantea que se debería exigir, que los góticos por lo menos tengan amplios conocimientos de lo que es la literatura gótica o de la arquitectura, de dónde viene la palabra gótica, la diferencia entre subcultura gótica y escena gótica, no sé, cosas como muy simples. Pero de nuevo, la subcultura gótica es un movimiento muy introspectivo donde cada persona lo vive de una manera y habrá gente que le tira mucho más la música, gente que le tira mucho más la literatura o gente que le tira ambas cosas, pero luego también tira mucho de estilismo porque es su forma de expresarse. No olvidemos que como tú te vistes, pues la verdad es que refleja bastante tu manera de ser. Recuerda que aquí nos vemos todos los días, ya sea en vídeo, directo o short, o sea que si tú no me ves antes realmente es porque tú no quieres. Una forma de apoyar al canal es haciéndote miembro del mismo por 0,99 y disfrutar de contenido exclusivo y de adelantos a vídeo, además de publicaciones y demás únicamente para mí. También puedes darme un super gracias, que es un corazoncito con el símbolo del dólar. Si eres pobre como yo, no te preocupes porque una forma de apoyar al canal es me gusta, comparte, suscríbete. Coméntame, que los comentarios me dan la vida, y si quieres un vídeo recuerda poner los comentarios y yo te lo haré más pronto que tarde. Y sin nada más que decir, solo me toca decirte adiós. Just wanted to be a big name for you, but I got caught up in this craziness without you. We made a deal with him, he said he'd rise us up in exchange for something small, but he took